Como lo informamos la semana pasada, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal emite una convocatoria para votar un paro laboral indefinido hasta que frenen la reforma al Poder Judicial. Aquí se han dado varias, llamémosle, versiones. La versión más importante, y aquí hay que entenderlo, es que si eventualmente, y yo no sé si están al tanto de esta situación, quiero pensar que sí, todos los elementos o todos los trabajadores del Poder Judicial Federal se van a paro, el presidente de la República podría iniciar un juicio político, los podrían sacar absolutamente todos y que se vote la reforma y entonces integrar gente completamente nueva en funciones porque están dejando sin efectos, o sea, están no garantizando la justicia, están violando la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta este momento vuelvo al punto de creo que sí están enterados de lo que podría pasar con el juicio político si es que todos se van a paro y no trabajan y dejan paralizado al Poder Judicial Federal porque saben que el presidente podría tomar esta decisión porque han dicho que van a dejar gente en guardias. Aquí el punto, y quiero hacer dos acotaciones, es que ahora, pese a que el Consejo de la Judicatura Federal sube un comunicado diciendo que ellos, o sea, que no es cierto que ya se haya votado este dictamen para irse a paro, pues mientras el Consejo de la Judicatura dice que no es cierto, ya se fueron a paro elementos del Poder Judicial. Y hay un comunicado que sube el sindicato que me parece muy importante leerles, porque salen diciendo que nadie los va a obligar. Se los voy a leer porque hemos visto una actitud bastante cuestionable por parte de los elementos, de algunos trabajadores del Poder Judicial, y ahora veo este comunicado y digo, ah, caray, miren, ahí les va. Ahí está este comunicado que comparte el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación desde su Comité Ejecutivo Nacional. Y dicen, a quienes no estando de acuerdo con la postura de las asambleas plenarias de esta organización sindical, que solo está viendo por la estabilidad laboral y seguridad económica de sus afiliados, se les hace una respetuosa sugerencia que si no hay de por medio una suspensión de labores que proceda de la parte patronal, titulares o el consejo, no la inicien, porque ello dificultaría la eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal. Por otro lado, quien no esté de acuerdo con tal suspensión de actividades y tampoco desea participar, pero la patronal la decreta y se les obliga a participar en guardias de vigilancia con amenazas de descuento salarial y o cubrir excesiva jornada y o comisionarlos a distinto órgano o unidad administrativa, podrán hacerlo saber a esta representación sindical para proceder como corresponda con la seguridad de que se guardará secrecía. Nadie está obligando a pensar igual que otros y por tanto nadie tiene derecho a imponer su voluntad a otros, fuera de lo legal y menos por simple superioridad jerárquica. En todo caso, siendo respetuosos unos de otros y en diversidad de pensamientos, de darse el paro o suspensión de labores decretado por la patronal, quien no esté de acuerdo tampoco es conveniente exigir que se le permita laboral, máxime que no tendría obligación de cumplir con carga de trabajo en tanto prevalezca la suspensión. El sindicato está preparado para asesorar a través de los secretarios seccionales encargados de oficina sindical y de sección 1 y o la propia dirigencia nacional a toda persona agremiada de esta representación sindical que requiera apoyo mediante simple orientación y hasta asesoría jurídica. Solo procuren tener a su alcance el último recibo de nómina. Me parece muy interesante cuando te dicen, ¿no? Es mucho rollo, pero hacen una sugerencia, ¿no? Que si no hay de por medio una suspensión de labores que proceda por parte de la patronal, que no se inicie, porque esto dificultaría la eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal. O sea, es decir, si todavía no llegan a si no es válida, si no está autorizada la suspensión, no se avienten a salir porque no los van a poder defender en caso de que los sancionen, que es lo que les decía desde el inicio. Si eventualmente todos se van a paro y deciden, o sea, y se abre un juicio político en su contra por obstruir la justicia, que es su chamba, el sindicato no va a poder hacer absolutamente nada. Va a ser muy difícil que los defiendan. Dos, si alguien no está de acuerdo con la suspensión de actividades y no desea participar, pero la patronal los decreta y los obligan a participar en guardias de vigilancia con amenazas de descuento salarial, también tienen que avisar. Es decir, si no estás de acuerdo con la suspensión y no quieres participar, pero te obligan
a hacer la guardia, busca al sindicato para que te defiendan. Y esa me parece interesante porque es como de, si están en paro y nadie trabaja, ni en guardias, que es justamente lo que podría fomentar el juicio político en su contra. O sea, si no hay guardias, si no hay alguien trabajando en el Poder Judicial, podrían irse en juicio político y los corren a todos. Y bye. Entonces, lo que dice el sindicato es, si no hay un decreto para irse a paro, no lo inicies. Si el decreto ya está, pero no quieres ir a paro, entonces no vayas y te están obligando, si no es paro, a hacer guardias, no las hagas. Es más, no trabajes. O sea, básicamente el sindicato te dice, estés o no de acuerdo con el paro, tú no vayas a trabajar. Y la otra, es la tercera, dice, nadie está obligado a pensar igual que otros y por tanto nadie tiene derecho a imponer su voluntad fuera de lo legal y menos por simple superioridad jerárquica. Hay que ser respetuosos, bla, bla, bla. Quien no esté de acuerdo, tampoco es conveniente exigir que se le permita laboral. Es decir, si no estás de acuerdo, no puedes exigir que te deje trabajar. Vuelvo al punto. Dice el sindicato, si no se decreta, son los 3 puntos que más me encantan, dice el sindicato. Y aparte es el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Si no se ha aprobado, no salgas. Me va a ser muy difícil defenderte. 2, si ya se aprobó y no quieres participar, no te pueden obligar a trabajar en guardias. Es más, no vas a trabajar. Y 3, si no estás de acuerdo y no quieres participar, tú no puedes pedir, tú no puedes exigir que te dejen trabajar. O sea, de una u otra manera, el sindicato está obligando a sus trabajadores a irse a paro, estén o no de acuerdo con el paro. Échense esa. O sea, respeto que no estés de acuerdo, pero aún así no puedes ir a trabajar. Punto. Y tampoco te pueden obligar a hacer guardia si no quieres ir al paro. De una u otra manera, el sindicato te está obligando a hacer paro. Honestamente, yo no sé si están dispuestos a arriesgarse a esto, porque de no ir nadie a trabajar, de no hacer guardias, de no hacer nada, lejos, y eso me parece muy importante. Ya voy a buscar a nuestro abogado César Gutiérrez Priego, pues para que nos explique como los puntos medulares de esto, pero si al final te están obligando desde el sindicato a ir a paro, estés o no de acuerdo, no vas a trabajar, o te sales a manifestar a las calles o te quedas en tu casa. Eso es lo que dice el sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional. Si esto se cumpliera y nadie va a trabajar y cierran todos los juzgados, en vez de ponerle un freno a la reforma, le estarían metiendo turbo, porque no tienes elementos en el Poder Judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que le estás dando todos los elementos al presidente para iniciar un proceso de juicio político, para solicitar un proceso de juicio político y correrlos a todos, para meter gente nueva que sí vaya a hacer la chamba. Por eso insisto, si las guardias están, tienen ese elemento como para agarrarse y decir, no es que aquí estamos, o sea, sí hay unos en paro, pero estamos en guardias, ¿no? Que es como si se fueran de vacaciones y demás. Pero si no va nadie, lejos de meterle un freno, le están metiendo turbo. Y además, por una soberana tontería, porque dicen que están defendiendo sus derechos laborales y a mí que alguien me pueda explicar. Todos son beneficiarios de la carrera judicial, que además no desaparece, por cierto. O sea, solamente modifican la manera en la que se eligen jueces, ministros y magistrados. La carrera judicial ahí está. Por cierto, hago esta aclaración. ¿Quieres que veamos lo que opinan algunos trabajadores? Voy a poner justamente unos videos porque ya hay algunos elementos que decidieron irse a paro. Es justamente el video que iba a colocar, así que vamos a ponerlo, señor productor, este video de lo que opinan algunos trabajadores. Y ojo, quiero también acotarlo, es del Poder Judicial de la Federación. Ahorita les explico por qué es importante aclarar esto. Vamos a escuchar lo que dicen algunos trabajadores del Poder Judicial. Lo relevante de todo esto es los integrantes del Poder Judicial de la Federación en todas sus variantes y en todas sus categorías estamos en desacuerdo con la reforma, no porque no pensemos que haya áreas para mejorar, es porque estamos partiendo de una premisa inexacta y además la conclusión es llevémoslo a una elección popular. Eso es absurdo.
no podríamos, en principio no podríamos establecer que la elección popular nos ha privado de los vicios de corrupción, de nepotismo, porque tenemos miles de muestras en otros poderes para ello. No hay ninguna mesa de negociación. Y a pesar de que nosotros como trabajadores hemos intentado acercarnos a la Cámara de Diputados para que nos escuchen, ni siquiera nos dejan entrar. Así de sencillo es, o sea, no hay ningún tipo de diálogo, no quieren escucharnos, no quieren tener en consideración que hay razones legítimas para que esta reforma no pase como está intentando pasarse. No estamos peleados con una reforma, creo que todas las reformas son buenas, pero no desde un discurso de odio, no desde un discurso de polarización, y el Poder Judicial es malo y el Poder Judicial es corrupto. Ahora, quiero recordar que supuestamente el paro del Poder Judicial iniciaba a las 0 horas del 21 de agosto. Es 19 de agosto y ya se fueron a paro. O sea, ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo. Porque y vuelvo a repetir, supuestamente el paro iniciaba en los primeros minutos del 21 de agosto, es 19. O sea, dijeron, es lunes, no me importa, pues con razón estamos como estamos. O sea, es 19 de agosto. El paro empezaba el 21, el miércoles. El paro empezaba el miércoles. Literalmente el miércoles empezaba el paro. Pero dijeron, no quiero, voy a empezarlo antes. No, pues con razón las resoluciones no salen bien, luego me les cambian la fecha. Imagínate, si no se pudieron poner de acuerdo para iniciar el paro exactamente el día que habían quedado de hacerlo, pues imagínate cómo lo íbamos a hacer. Nada más imagínense esto, Dios. Ahora, vuelvo a acotar esto, los únicos que se pueden ir a paro, al menos hasta ahorita que lo han anunciado, son los del Poder Judicial Federal, no de los poderes judiciales estatales. Si estos también se van a paro sin haber llegado a un acuerdo y sin haberlo anunciado, prácatelas. Bye. Corridos. Despedidos. Ese es mi punto, ¿no? Entonces, me parece muy importante ver, y aparte dicen, es que no nos quieren recibir en el Congreso. Hubo una cantidad de foros. Ahora, se hicieron modificaciones y sí se hicieron modificaciones, no las que ellos querían, evidentemente no, porque es más, ellos ni siquiera quieren la reforma. Y ya les puse, por ejemplo, una entrevista, ¿no? De cómo hay víctimas del Poder Judicial, porque es muy fácil para ellos decir que es culpa exclusivamente de los ministerios públicos y de los, pues sí, de los ministerios públicos en particular, el que no se procure la justicia, que ojo, esta reforma como tal no es en materia de procuración de justicia, es en materia laboral, para modificarla, quiénes entran y cómo entran. ¿Por qué? Porque sí afecta a la justicia. El que tengas, por ejemplo, gente que a la que le han presentado N cantidad de quejas dentro del Consejo de la Judicatura Federal y que no prosperen. Es más, les puse justamente el caso de que también la Defensoría Pública forma parte del Poder Judicial Federal, les puse justamente esta imagen y esta denuncia de un defensor público, o más bien de un supervisor, porque además es supervisor de la Defensoría Pública, que le exige a sus subordinados que le compren unos tenis de 20,000 pesos. Y no, que le compren unos tenis de 20,000 pesos a sus subordinados. Ahí te encargo. Entonces, o sea, quien sea tu subordinado, pídele a tu subordinado que te compre unos tenis de 20,000 pesos. Por eso, insisto. Entonces, imagínense nada más ustedes a lo que voy cuando tienes a pues esta situación donde me dicen que hay que defender al Poder Judicial a como caiga. Perdón, pero no. Ahora, y quiero ponerles esta penúltima señora que estaba hablando del discurso de odio y demás, habla sobre este paro judicial federal. Y esto ya es un video de más noche, de prácticamente cuando inician el paro, que iniciaron como hace 14 horas, que tendrían que haber iniciado en 2 días, ¿no? En día y medio, ¿no? Hay nada más para que les... 22 horas, bueno, hace 20, ya casi 24 horas que iniciaron el paro, que se supone que iban a iniciar 2 días después. O sea, se me adelantaron, como que se fueron en una máquina del tiempo y dijeron, no, es ahora o nunca. Vamos a escuchar cuál es su argumento, pues. Que al 10º transitorio, ahora sí que no le cambiaron ni una coma.
Y el segundo párrafo nos afecta sustancialmente en nuestras prestaciones laborales, en nuestros salarios, en nuestros ahorros que tenemos en los fondos y que ordenan que desaparezcan. Justo ese tema y el tema de la elección de jueces, eliminando hacia nosotros la carrera judicial, es el motivo por el que hemos decidido llevar a cabo esta acción de naturaleza netamente laboral, porque estamos defendiendo nuestros derechos, en total oposición con esa reforma y siempre manteniendo nuestro compromiso en el ejercicio de impartir justicia al pueblo de México, impartirla en los mejores términos, de acuerdo a cómo funciona hoy este poder, y que no estamos dispuestos a que se cambien las condiciones, porque esto va en detrimento de la democracia de México, va en perjuicio de todos los mexicanos, y no solamente por salvaguardar derechos y prestaciones laborales. Esto va más allá. Queremos defender las libertades de nuestro país, que siga nuestro México libre y democrático. Y este es el claro ejemplo de que aquí en el Poder Judicial y en cualquier ámbito de la nación vamos a estar al pendiente de que se sigan manteniendo los derechos y las libertades de todos los mexicanos. Y ahorita con este acto vamos a iniciar un paro del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional. Vean nada más esto. Ahora, insisto, estamos hablando de los empleados del Poder Judicial Federal. Vuelvo a acotar esto. ¿Cuál es el tema con esta situación? Que están hablando de que supuestamente esta reforma violentaría las libertades y la democracia. Vuelvo a mi punto más claro. ¿Cómo va a afectar la democracia un ejercicio democrático como lo es el voto? ¿Me podrían explicar? Porfis. Es que tengo muchas dudas. O sea, me están diciendo que ahora el voto popular no es democrático. O sea, si ellos creen que no va a salir gente que simpatice con su ideología, es otro boleto, pues, pero no es como que no puedan salir. La democracia es democracia y pues quienes salgan, punto. ¿Qué es lo que sí es cierto? Que hasta este momento lo único que se ha modificado, vaya, supuestamente se introducen 100 modificaciones, porque dicen, no se le modificó en una coma, bueno, se le introducen 100 modificaciones, entre las que están el que los jueces vayan por tómbola, una renovación total de la Suprema Corte el 2025, una renovación total de magistrados para el 2027 y la prohibición de la creación de fideicomisos, entre otras modificaciones. O sea, sí hay modificaciones. El tema es que todavía no ha quedado como tal de manera 100% clara, al menos para ellos, cómo va a ser el proceso de elección de los jueces y magistrados, que volvemos al punto. Las propuestas las van a hacer cada uno de los poderes. Los actuales jueces y magistrados pueden proponerse ellos mismos, pueden estar dentro de las candidaturas y pueden ser votados. Eso nunca se ha dicho que no. Y la carrera judicial, bueno, la carrera judicial ahí está. Entonces, ahí es donde está la dinámica, que por eso se me hace, y yo lo dije desde un principio, se me hace un poco aventurado que en este momento la Comisión de Puntos Constitucionales ya está aventándose como vamos a avanzar con todo esto, cuando a la siguiente comisión, o ya a la siguiente legislatura, a la que le va a tocar retomar este trabajo. Entonces, sí existe la mayoría para votar la primera semana y demás, pero tienen que agotar absolutamente todo el proceso legislativo. No la pueden votar en fast track. ¿Por qué? Porque ya la Suprema Corte tumbó 2 reformas y aparte no eran reformas constitucionales, tumba 2 reformas porque fueron votadas en fast track. Aquí la intención es quitarle todos y cada uno de los elementos a la Suprema Corte para que la intenten armar de tos. Estamos hablando de renovar al poder que ha tumbado leyes.
No puedes hacerlo así de ya llegamos, vamos a votar. No, tienes que agotar todo el proceso legislativo. Todo, todo. Y para eso necesitan gente que sepa de los procesos legislativos en la Cámara de Diputados para que puedan guiar todo este proceso, además de los asesores y demás, para guiar todo el proceso y que ahora sí ya no puede, o sea, que no exista un solo pretexto de la Suprema Corte para hacer algún tipo de modificación, etcétera.